Saludos, mi hermanos, bienvenidos una vez más a su canal de su amigo y servidor en Cristo, José Garro. Nuevamente tengo el enorme gusto de contar aquí con mi amigo y mi hermano Amado Ibrahim, que está en Ecuador. Hermano, bienvenido una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a ti, José, y buenas noches a todos los espectadores de ahora y quienes van a ver esta transmisión después. Mi nombre es Amado Ibrahim, yo vivo en Ecuador y yo soy originario de Egipto, soy católico copto y hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante y un tema que afectó mucho la historia cristiana, la historia del mundo, y también un tema que afectó la forma de tratar entre dos grandes religiones en el mundo. El tema es las cruzadas del Medio Oriente. Así es, hermano. Bueno, damos un saludo y una bienvenida a todos los hermanos que están en el chat. Tenemos a Otilia, tenemos a Angie, tenemos a Per334, Cara Sánchez, David Ruiz, Neri Reyes, Luis Morocho, Jesús Báez, Milena Segura, María Blanca, Ismael Reyes y a todos los que se vayan incorporando, bienvenidos. Gracias, den like, compartan este video. Como saben, con el hermano Amado Ibrahim tenemos dos programas sobre el Islam. Ya hicimos una introducción sobre las cruzadas, que no son otra cosa que guerras justas, guerras santas, que los países cristianos, los países occidentales se vieron obligados a defenderse de la invasión de los musulmanes. No fue que no estamos apoyando la guerra, la violencia, mucho menos impulsando el odio contra los musulmanes, eso jamás. Pero sí hay que entender el contexto del por qué se dieron las cruzadas y por qué fueron necesarias, y eso es lo que nuestro hermano Amado nos viene a explicar hoy. Después del programa introductorio que tuvimos, nos vas a hablar concretamente de las cruzadas de Medio Oriente. Voy a poner aquí un mapa en pantalla. Ahí, vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a agrandarlo un poquito más, a ver si me da chance de agrandarlo. Vamos a ver si lo puedo, si me deja agrandarlos. Ahí. Ahí se ve bien, ¿verdad, hermano? Sí, un poquito más abajo. Eso, sí, excelente. Sí. Ok, no muevo el cursor porque si no, no me deja. Okay. Ah, perdón. Bueno, si quieres, te escuchamos. Sí. Ahora sí, puedo empezar. Sí, adelante, hermano. Ok. De primero, hermanos, yo quiero decir una cosa muy importante para entender cómo piensa el otro mundo, cómo piensa los mahometanos. Ustedes saben que por ahora ya se estableció que en el Medio Oriente la mayoría de la población y la mayoría de los estados políticos allá son de mahometanos y ellos tienen leyes que están designadas sobre Sharia. Entonces tienes que entender qué enseñan ellos a sus hijos, qué enseñan a sus hijos, porque es un tema muy importante. Voy a preguntar, voy a hacer una pregunta a todos ustedes acá en Latinoamérica. ¿Cuántos países en Latinoamérica enseña las cruzadas en la formación de la educación básica o en el bachillerato? No, pues ninguno, creo. Ninguno, muy bien. Hay en el mundo, en África y en Asia, hay 54 países de mayoría islámica, ¿no? Bueno, en todos los países islámicos enseñan en la educación básica para los niños de cuarto grado de básica en adelante, hasta el tercero de bachillerato, enseñan las cruzadas allá. Por ejemplo, en Egipto, en Siria, en Arabia Saudita, en Irak, en Turquía, en Pakistán, en Indonesia, en todos los países islámicos
ellos enseñan a sus hijos en la educación básica, en la educación formal, ¿ya? Enseñan las cruzadas, pero tienen un cuento diferente de las cruzadas. Ellos enseñan a sus hijos las cruzadas como una guerra, una ofensa de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, contra nosotros los musulmanes buenos que nunca hemos invadido a nadie, solo estuvimos sentados así en la casita comiendo helado y de allí los malos de la Iglesia Católica lanzaron guerras contra nosotros porque somos buenos. Y de allí nosotros hemos combatido con estos malos de la Iglesia Católica y al fin del día nosotros hemos ganado y tuvimos victoria grande contra los malos cristianos. Es en conclusión lo que enseñan allá sobre las cruzadas. Pero, y de manera... que ellos le dan su versión de la historia manipulada, la historia incorrecta, ¿verdad? Totalmente manipulada. Pero yo quiero mostrar a ustedes que en el otro mundo, allá, enseñan esto en la educación básica para adoctrinar a sus hijos cuando crecen, que sean adoctrinados contra la iglesia. Ellos adoctrinan a los niños contra la iglesia para que cuando sean más grandes, ellos llevan dentro de ellos odio contra la iglesia, odio contra todo lo que es cristiano, y siempre dicen, ustedes nos invadieron en las cruzadas, ustedes nos invadieron en las cruzadas. Aquí, eso es lo que me da pena en América, en Europa, que el tema de las cruzadas es como los cristianos como que tienen vergüenza de las cruzadas, y es algo que yo no entiendo. Usted, en las cruzadas es un tema muy importante en la historia cristiana, donde los caballeros europeos salieron de Europa, dejaron sus vidas de lujo y empezaron a ayudar a los cristianos del este. Y ahora mismo voy a detallar las cosas, pero quería ahí te tengo el primer mapa, que dice Primera Cruzada. Te lo voy a poner más grande. Sí. Ahí dice primera. Sí, es la primera cruzada, sí. Lo que ustedes pueden ver así en la mitad, esto es el mar Mediterráneo. Es el mar Mediterráneo. Al norte del mar Mediterráneo es Europa, y al sur del mar Mediterráneo aquí aparecen las ciudades del Medio Oriente, y aquí también los cruzados, los cristianos en el sur del mar Mediterráneo van a construir sus primeras ciudades europeas, pero en el Medio Oriente, para proteger a los cristianos. Pero de primero yo quiero hablar sobre una persona muy importante en la historia cristiana, la persona quien llamó a las cruzadas, que es el Papa Urbano II. El Papa Urbano II. El Papa Urbano II había nacido en una pequeña ciudad, se llama Lagri, es al norte de París, Francia, y debido a su origen noble, pronto será conocido como Eudos de Lagri, una posición social que le valió para iniciar los estudios en el seno de la orden benedictina.
Su primer destino fue Reims, donde ejerció como arquidiácono de la sede en Francia, y gracias a su alta formación y la recomendación de uno de sus profesores, su siguiente destino fue el que por entonces se había convertido en el monasterio más importante de Francia, que se llama Cluny. En aquellos momentos, el monasterio se había convertido en la sede principal de los estudios para la reforma de la iglesia. Y ojo que la reforma de la iglesia empezó en el siglo XI, antes del Papa Urbano II, y casi 6 siglos o 5 siglos antes de Martín Lutero. Pero es otro tema. Sigamos con el Papa Urbano II. Él empezó a combatir en la reforma de la iglesia, pero reforma verdadera de la iglesia, y esta estaba sumida en una profunda crisis moral. La compra de cargos eclesiásticos estaba a la orden del día, y el celibato de los religiosos era parte de un lejano pasado. Del monasterio del Cluny salieron las principales normas que pronto adaptó el Papa Gregorio VII para elaborar la bola papal del año 1075, donde se instauraba la reforma gregoriana, se llama la reforma gregoriana, en honor al Papa San Gregorio Magno. El Papa sería desde aquellos instantes el principal poder religioso de Europa, sin que ningún rey o noble pudiera interceder en las decisiones del Papa. Nada más llegar al poder, el Papa Urbano II excomulga al emperador Enrique IV y el antipapa Clemente III, elegido por el papa anterior. Entonces él empezó a hacer reformas morales en la iglesia. Todo esto estoy hablando del Papa Urbano II. Él empezó a hacer reformas morales en la iglesia, y también empezó a sacar personas que para él eran personas corruptas en la iglesia. O sea que al Papa Urbano le tocó enfrentar, digamos, hacer una reforma moral en la iglesia, y después le tocó enfrentar las invasiones islámicas. ¿Es así? Así es, así es. Por eso es un personaje muy importante, una de las personajes muy importantes en nuestra historia cristiana. La separación de los reyes europeos se completa en el año 1095, el mismo año de la Primera Cruzada. La separación de los reyes europeos se completa en el año 1095, cuando también excomulga al rey de Francia, Felipe I, por haberse separado de su esposa. La firme apuesta del Papa Urbano II por liberar a la iglesia de la injerencia de reyes, nobles e emperadores le llevó a ser apresado en numerosas ocasiones, pero contó con la ayuda del pueblo de Roma, en especial de los reinos normandos del sur de Italia. El año 1095 fue el año crucial para el nacimiento del movimiento de los cruzados. A principios del mes de marzo, el Papa Urbano II convoca un concilio en la ciudad de Piacenza. Al mismo acuden obispos
de gran parte de Europa, franceses, italianos y germanos en especial. No queda constancia de lo tratado esos días, pero la historiografía admite la llegada al concilio de un emisario del emperador bizantino Alejo I Comneno con la petición de ayuda ante la inminente conquista de los turcos selyúcidas de la otra capital del cristianismo que se llama Constantinopla, ahora en Turquía. Era una oportunidad de acabar con la separación entre las dos iglesias cristianas, pero para ello Roma debía ayudar a Constantinopla y el papado no contaba con ejército, ¿ya? Además, los principales reyes europeos daban la espalda al papa, porque él empezó a hacer reformas. Quiere decir, hermano, perdón, quiere decir que Constantinopla no recibió la ayuda justa y necesaria y fue invadida por los turcos. Si entendí bien. Ahora mismo el Papa va a enviar un ejército. Pero fíjense, hermanos, porque es algo muy importante. La gran cisma ocurrió en el año 1045, ¿ya? 1054, perdón. Y el Papa de los cristianos del Oriente, en Constantinopla, envió esa carta de pedir ayuda a Roma en el año 1095, solo 40 años después del cisma. ¿Qué pasó? Los musulmanes aprovecharon del cisma entre los cristianos y empezaron a atacar al Estado bizantino en Constantinopla. Entonces, los hermanos ortodoxos, quienes han separado de la iglesia, justamente dentro de 40 años van a pagar el precio de la separación, porque cuando un Estado es un Estado unido, entonces un imperio unido, un imperio fuerte, que no se puede quebrar, pero los ortodoxos, por haber insistido a tener el cisma, a tener el rompe con la iglesia en Roma, entonces los musulmanes aprovecharon eso y empezaron a conquistar a Constantinopla, y el mismo Papa que insistió al cisma con Roma, ahora va a enviar una carta de pedir ayuda al mismo Papa de Roma. Qué interesante, ¿verdad? Porque, como decimos, le salió el tiro por la culata. Hubo una consecuencia muy negativa de separarse de la iglesia, ¿no? Así es. Entonces, la invasión islámica al imperio bizantino, la invasión islámica a Constantinopla fue una consecuencia del gran cisma 1054. Como estamos diciendo que muchos reyes europeos estaban dando la espalda al Papa porque a ellos no les gustaban la reforma que el Papa Urbano II está haciendo, y también el Papa necesitaba movilizar a los cristianos para ayudar a los bizantinos, los hermanos bizantinos. El Papa necesita movilizar a los caballeros cristianos, y así lo hizo, ¿ya? ¿Cómo lo hizo el Papa Urbano II? En el 27 de noviembre del mismo año, 1095, tras acabar la reunión conciliar en el interior de la catedral de la localidad francesa de Clermont, el Papa se dirigió fuera de la misma para pronunciar un discurso que cambiaría el rumbo de la historia
el hecho de hacerlo fuera no puede hacer pensar la gran cantidad de personas llegadas desde toda Francia. No en vano, el que iba a hablar era el primer papa nacido en el mismo territorio francés de la historia. Señalar los allí presentes es harto complicado, pero algunos nombres han dejado huella en la historiografía como oyentes de aquel discurso. Godfredo de Vendôme, que ahora vamos a ver su gran participación en la primera cruzada y la segunda y la tercera. Godfredo de Vendôme, Valderico de Bourgogne, ambos destacados cronistas de la primera cruzada, estaban allí escuchando al discurso del Papa. Aunque no parecen que la integraran después, también Fulocrio de Chartres también era uno de los presentes y sí acudió a Jerusalén. Y por último, destacar a Roberto de Reims, conocido como Roberto el monje, oyente de aquel discurso y pieza clave para la historiografía para conocer las palabras del Papa Urbano II. Roberto no acudió a la primera cruzada, pero fue el encargado por el abad de Reims para transcribir la Gesta Francorum, una de las mejores crónicas escritas de la primera cruzada. Allí Hermanito, incluyo las palabras del Papa Urbano II. hermanito, Dicha disculpe. crónica fue estudiada a finales del siglo XIX por el historiador americano que se llama Monroe para incluirla en su tesis doctoral, y en la actualidad sigue siendo la admitida como más fiable de las palabras del Papa Urbano II. Una preguntita, Porque manito. una vez en la última transmisión contigo, cuando estuvimos hablando de las cruzadas en general, como introducción a las cruzadas, algún hermano me preguntó sobre la carta del discurso del Papa Urbano II y que puede ser que se ha rompido, que puede ser que lo que tenemos ahora no es el original. No, lo que tenemos ahora es una carta escrita por un estudiante cronista del discurso del Papa. ¿Ya? Tengo una pregunta, mi hermano, una pregunta, sí. Disculpa que te interrumpa. Sí. Entonces, los musulmanes atacan Constantinopla, el Papa de Oriente, por decirlo así, pide ayuda, entonces el Papa hace una reunión, ¿era para rescatar Constantinopla o para evitar que se siguieran expandiendo? Tal vez tengo como esa duda. Los dos, por los dos causas. Por los dos causas. Porque que después de invadir a Constantinopla, el Papa era seguro que los maometanos van a invadir al este de Europa y de allí a Europa Central y Europa Occidental. Porque el Imperio Bizantino ahora se llama Turquía, ¿ya? Turquía es la puerta a Europa. Si los maometanos invaden a Turquía, de allí pueden entrar a Europa en cualquier tiempo, porque ya están en las montañas europeas. Entonces pueden seguir adelante sin ningún obstáculo. Entonces el Papa tenía que responder a la carta enviada por el otro Papa bizantino, el otro Papa de los ortodoxos,
como decíamos, lo que hizo el Papa del Oriente después del cisma es el mismo Papa del cisma. Él insistió del cisma y ahora él está gritando para pedir ayuda de Roma contra los maometanos que están invadiendo a su territorio. Una aclaración, el hermano le llama Papa de Oriente, pero es una forma de llamarlo, pero en realidad es el patriarca, ¿verdad? El patriarca es un patriarca, sí. Es autoproclamado Papa, es autoproclamado Papa por los ortodoxos. Pero en realidad es patriarca, o sea, se le dice Papa, es una forma que el hermano... Era patriarca normal, era un patriarca normal en la Iglesia Católica. Era un papa, era un patriarca, era un cardenal. Era como un cardenal o un obispo, porque él tuvo estos cargos. Era obispo y de allí cardenal en la Iglesia Católica. ¿Ya? Y de allí se separó de la Iglesia con el pueblo ortodoxo. Hermano, mira lo que están diciendo aquí, lo resume el hermano Miguel. Saludos al hermano Miguel. Dice, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada en 1095 en respuesta a un pedido de ayuda urgente del emperador bizantino de Constantinopla. Urbano convocó a los caballeros de la cristiandad. Vea qué bonito. También un saludo para Miguel, para Pablo Mairena, para Selvia Fiu y Gerald Ramírez, que están ahí también. Un saludo cordial. Pero mira qué bonito ese comentario de Miguel. Ah, sí, sí, totalmente correcto. Claro, totalmente correcto. ¿Ya? Yo quiero leer la carta que escribió o el discurso del Papa Urbano II a los caballeros europeos en Francia. ¿Ya? Claro. Él habló de algunos temas. Por ejemplo, dijo, desde los confines de Jerusalén, y el Papa Urbano II, ¿quién está diciendo eso? Desde los confines de Jerusalén y la ciudad de Constantinopla ha salido una historia horrible y con mucha frecuencia ha sido llevada a nuestros oídos, a saber que una raza de reino de los persas, una raza maldita, una raza totalmente alienada de Dios, una generación que no ha dirigido su corazón y no ha confiado su espíritu a Dios, ha invadido las tierras de esos cristianos y los ha despoblado con la espada, el saqueo y el fuego. Hermanos, ¿de quién está hablando el Papa Urbano II? Está hablando de los maometanos. ¿Ya? O sea, musulmanes. Así es. Él quien está describiendo a esa gente. No yo, ni José, ni no. El Papa Urbano II. El Papa Urbano II es quien describiendo a esas personas, diciendo que ellos es así le describió. El Papa describió a los musulmanes como una raza totalmente alienada de Dios. Una generación que no ha dirigido su corazón y no ha confiado su espíritu a Dios. Vamos a seguir. Adelante. Fuerte, lo que dice el Papa. También dijo el Papa, cuando desean torturar a las personas por una muerte base, perforan sus ombligos
y arrastrando la extremidad de los intestinos. Lo unen a una estaca. Luego, con la flagelación, llevan a la víctima hasta que las vísceras que han brotado la víctima cae postrada en el suelo. Uf. Fuerte eso, bastante fuerte. Y continúa el Papa diciendo: deja que las acciones de tus antepasados te muevan e inciten tus mentes a largos variopintos. La gloria y la grandeza del rey Carlos el Grande y de su hijo Luis y de sus otros reyes que han destruido los reinos de los paganos y han extendido en estas tierras el territorio de la Santa Iglesia. Hermanos, ¿a quién está hablando el Papa? Ahora el Papa está hablando a los cristianos en Francia. ¿Qué les está diciendo? Porque parece también que está hablando con nosotros, diciendo: deja que las acciones de tus antepasados te muevan e inciten tus mentes a logros variopintos. La gloria y la grandeza de los reyes que han destruido los reinos de los paganos y han extendido en estas tierras el territorio de la Santa Iglesia. Y continúa el Papa Urbano II: que el santo sepulcro del Señor nuestro Salvador, que está poseído por naciones inmundas, especialmente os incite y los lugares santos que ahora son tratados con ignominia y contaminados irreverentemente con su inmundicia. ¿Ya? Hermanos, el Papa Urbano II invocaba a recuerdo de Carlomagno y su hijo Luis I como salvadores del cristianismo de los reinos paganos de la Edad Media, porque habían paganos en Europa que todavía no entrarían al cristianismo y querían invadir a Francia y a los católicos en Francia. De allí el rey Carlomagno y después de él el rey Luis enfrentaban a los paganos del norte de Europa. Y continúa el Papa diciendo: pero si os ve obstaculiza el amor a los hijos. Fíjense, hermanos, el Papa está hablando con los cristianos, porque él está invocando a ellos, incitando a ellos a ir a ayudar a sus hermanos cristianos en el Oriente. Pero ahora está hablando con los cristianos en Francia, diciendo: pero si os ve obstaculiza el amor a los hijos, a los padres y a las esposas, recuerda lo que el Señor dice en el Evangelio: el que ama más al padre o a la madre que a mí, no es digno de mí. Todo aquel que haya abandonado casas o hermanos o hermanas o padre, madre, esposa o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Sí, porque tenían que ir en pos de la causa de defender la civilización cristiana, la iglesia, ¿no? Así es. Para defenderse también. Otro caso, los mahometanos
iban a invadir a Italia misma. Si los italianos no salen a defender sus territorios en Turquía, los turcos iban a invadir a Turquía, a Italia mismo. Y continúa el Papa Urbano II en su carta, en su discurso, diciendo: entrar en el camino al Santo Sepulcro, arrebatar esa tierra de la raza malvada. Hermanos, otra vez, quien está describiendo a los musulmanes es el Papa Urbano II, la raza malvada, así dijo el Papa II. Entrar en el camino al Santo Sepulcro, arrebatar esa tierra de la raza malvada. Eso no sería políticamente correcto hoy, ¿verdad? Eso totalmente, sí. Hoy día eso no es políticamente correcto, pero el Papa Urbano II no era políticamente correcto porque él era genuino. Él era hablando la verdad. Es que algunas veces cuando hablas, algunas veces tú tienes que elegir. ¿Vas a decir la verdad o vas a ser políticamente correcto? Aquí el Papa está diciendo la verdad y él es la persona quien nos enseña a decir la verdad, el Papa Urbano II. Para mí, el Papa Urbano II es no solo un papa en la Iglesia Católica, él es profesor de la vida, él es docente que tenemos que aprender de él cómo pensamos. Fue valiente. Le tocó una lucha muy duro. Muy valiente, porque a otro papa no le gusta, no le conviene mover a los cristianos a ningún lado, que se queda. Entonces iba a decidir, me quedo en Italia, me quedo en los lujos, que quedan mis hijos al lado de mí. Y que pasa lo que pasa con los bizantinos. Ellos eligieron el cisma, ellos eligieron alejarse de nosotros y pasa lo que pasa. Pero el Papa Urbano II eligió el camino difícil, eligió el camino de Dios, eligió el camino de defender a las tierras del cristianismo. Y continúo con las palabras del Papa Urbano II. Entrar en el camino al Santo Sepulcro, arrebatar esa tierra de la raza malvada y someterla a sí mismos. Esa tierra que, como dice la Escritura, fluye con leche y miel, fue dada por Dios en posesión de los hijos de Israel. Jerusalén es el ombligo del mundo. La tierra es fructífera por encima de los demás, como otro paraíso de delicias. Esta ciudad real, por lo tanto, situada en el centro del mundo, ahora está cautiva por sus enemigos y está en sujeción a aquellos que no conocen a Dios. Está en sujeción a aquellos que no conocen a Dios, a la adoración de los paganos. Ojo, hermanos, el Papa Urbano II sabía muy bien la religión islámica. El Papa Urbano II conocía todo detalle de los musulmanes y de la ley islámica y de la Sharia y de la religión. ¿Y cómo está describiendo a ellos el Papa Urbano II? Los paganos. El Papa Urbano II francamente está diciendo que los musulmanes son
paganos que no conocen a Dios. Repito, paganos que no conocen a Dios. El que quiere defender a los paganos que no conocen a Dios, entonces él reclama que él tiene más conocimiento que el Papa Urbano II. Pero el Papa Urbano Es que, II qué era fácil muy es hoy en día, claro en su descripción. Paganos que no hermano, conocen a Dios. hermano, qué Sí. fácil es hoy en día, desde nuestra comodidad de nuestra época, criticar las cruzadas hacia la iglesia, pero había que estar en ese momento, había que estar en ese lugar cuando está siendo invadido y casi que exterminado por esta gente, ¿verdad? Qué difícil, qué fácil es hoy en día criticar, pero habría que haber estado ahí, ¿no? Pero ojo, hermano, si son gente, si esas personas mahometanas, musulmanes, solo son invasores nomás, él iba a decir esto, que están invadiendo a nuestro territorio, que nosotros tenemos que defendernos. Iba a decir el discurso en otra manera. Pero aquí él sabe muy bien con quién habla y sobre quién habla, porque está describiendo a ellos como los paganos. Y son paganos de verdad. El que conoce la religión islámica, que ellos tienen piedras, se llaman piedras sagradas en Meca, en Arabia Saudita, y que ellos van a hacer vueltas, 7 vueltas cada año. Tienen que ir a un lugar para hacer vueltas sobre una piedra que se llama la piedra negra sagrada, así se llama, la piedra negra sagrada. Y ustedes pueden buscarla en el internet, la piedra negra sagrada para los musulmanes. Está situada en Meca, en Arabia Saudita, y allá van los musulmanes cada año para hacer vueltas, 7 vueltas. Entonces, ¿qué es la religión que manda a sus seguidores para hacer 7 vueltas cada año sobre una piedra, llamándola la piedra sagrada? Es una religión pagana, ¿no? Entonces, el Papa estaba hablando con conocimiento, describiendo a los mahometanos como paganos que no quieren, que no conocen a Dios. Y sigue el Papa Urbano II en su discurso diciendo, ella busca, por lo tanto, y desea ser liberada. Él está hablando de la ciudad de Jerusalén. Ella busca, por lo tanto, y desea, sí, hermano, te escucho. Ya habían atacado Jerusalén entonces, ya habían invadido Jerusalén. Ellos Para este momento. invadieron a Jerusalén 400 años antes del Papa Urbano II. Por eso, bueno, sí, sí. La novedad, 400 años antes del Papa Urbano II, ya invadieron a Jerusalén 400 y expulsaron a los cristianos 400 años antes del Papa II. La novedad que hizo el Papa Urbano II, moverse a hablar con los cristianos de Europa, la novedad es la invasión a Constantinopla, que está en Europa misma. Es la novedad. En Turquía. En Turquía. Es la novedad, porque los turcos eran cristianos. Los turcos no eran musulmanes. Los turcos eran cristianos. Constantinopla, que ahora se llama Ankara, no, ahora se llama Estambul. Ahora se llama Estambul. Esa Estambul es Constantinopla. Se llama Constantinopla. Era la capital de los cristianos. Es la novedad que hizo el Papa, moverse. Pero Jerusalén, en Israel, se cayó 400 años antes, del Papa Urbano II.
Y dice el Papa, ella busca Y el Papa dio ese discurso. Ajá. En Francia. Sí, continúa. En Francia, en el año 1095. En el año 1095. Jerusalén cayó en el año 650. Y el Papa Urbano II consiguió apoyo con esa carta, consiguió que lo apoyaran. Sí, claro, consiguió gran apoyo. Gran apoyo, yo voy a detallar ahora. Sigo con el discurso con el Papa. Ella busca, hablando de la ciudad de Jerusalén, ella busca, por lo tanto, y desea ser liberada, y no deja de implorarte que vengan en su ayuda. De vosotros especialmente, ella pide socorro, porque como ya hemos dicho, Dios os ha conferido sobre todo a las naciones una gran gloria en armas. En consecuencia, emprende este camino para la remisión de vuestros pecados, con la seguridad de la gloria imperecedera del reino de los cielos. El reino de los cielos. Según la crónica, hermanos, según la crónica, tras estas palabras, la gente se unió con un solo grito. Es la voluntad de Dios. Así gritaron la gente. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y el Papa respondió, Dios vult. La muy famosa frase, Dios vult. Dios lo quiere. Dios volt significa Dios lo quiere. Y después eso será el símbolo o el logo de todos los caballeros cruzados hasta el fin de los cruzados. Hasta ahora. Dios lo quiere, Dios volt, Dios lo quiere, Dios volt. Eso será siempre el dicho de los cruzados, Dios volt. A lo que el Papa Urbano II replicó y dijo, hermanos más queridos, hoy se manifiesta en vosotros lo que el Señor dice en el Evangelio. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. A menos que el Señor Dios hubiera estado presente en sus espíritus, todos ustedes no habrían pronunciado el mismo grito. Porque aunque el grito emanaba de numerosas bocas, sin embargo, el origen del grito fue uno. Por eso os digo que Dios que implantó esto en vuestros pechos, lo ha sacado de vosotros. Que esto sea entonces vuestro grito de guerra en combates. Porque Dios os ha dado esta palabra. Cuando se hace un ataque armado sobre el enemigo, que este grito sea levantado por todos los soldados de Dios. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí el Papa Urbano II está enseñando a los potenciales caballeros cruzados qué será el grito de ellos en frente del enemigo. Que sea el grito de ustedes, es la voluntad de Dios. Dios vult. Es la voluntad de Dios. Dios lo quiere. Lo que voy a decir, el siguiente, lo que voy a decir, demuestra el poder que poseía el Papa, no tiene fin. Este Papa Urbano II, tenía mucho poder en su boca y en su espíritu.
Y eso era un don del Espíritu Santo al Papa Urbano II. Dijo el Papa: y no mandamos ni aconsejamos que los ancianos o débiles o aquellos no aptos para portar armas emprendan este viaje, ni las mujeres deben salir en absoluto sin sus maridos o hermanos o tutores legales, porque tales son más un obstáculo que una ayuda, más una carga que una ventaja. Que los ricos ayuden a los necesitados y de acuerdo con su riqueza, que se lleven con ellos soldados experimentados. Los sacerdotes y secretarios de cualquier orden no van sin el consentimiento de su obispo. Para este viaje no les beneficiaría nada si se fueron sin permiso de estos. Además, no es apropiado que los laicos entren en la peregrinación sin la bendición de sus sacerdotes. Y hermanos, para finalizar, ahora viene la promesa de la salvación eterna. Y dijo el Papa a los cristianos, a los compañeros, a los caballeros: quien por lo tanto determine en esta santa peregrinación y haga su voto a Dios a tal efecto y se ofrecerá a él como sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, llevará el signo de la cruz del Señor en su frente o en su pecho. Entonces el Papa, hermanos, el Papa Urbano II, después de elegir el logo de la campaña como Dios Volt, Dios lo quiere, es la voluntad de Dios, también elige el símbolo. Es la cruz, es esa cruz roja que hemos visto así como... Así es. Él dijo: llevará el signo de la cruz del Señor en su frente o en su pecho. Cruzado. Así es, así es. Por eso se les llama Por cruzados, eso se ¿no? llaman cruzados, porque llevaban la cruz. Llevaban la cruz. Y hermano, ¿qué pasó? Sí, déjame no, te iba a preguntar, ¿qué pasó después de que el Papa... Déjame finalizar la carta primero. Y dijo el Papa: cuando de verdad, habiendo cumplido su promesa de ser deseos de regresar, que coloque la cruz sobre su espalda, entre sus hombros. Tal, en efecto, por la doble acción cumplirá el precepto del Señor, como él manda en el Evangelio: el que no toma su cruz y sigue después de mí, no es digno de mí. Entonces, ¿por qué se eligió la cruz, hermanos? Para cumplir lo que mandó nuestro Señor en el Evangelio: tomar la cruz y seguir al Señor. Así era el concepto del Papa cuando eligió la cruz como símbolo de los caballeros que van a ayudar a los hermanos cristianos en el Oriente. Él erigió la cruz para que cada uno de los caballeros lleva su cruz y seguir al Señor. Porque yo, como cruzado, como caballero, cuando salgo de mi casa con mi cruz, entonces este cruz me acuerda, me hace recuerdo que estoy siguiendo al Señor, que estoy llevando mi cruz
y siguiendo al Señor. Por eso se eligió la cruz como símbolo de los caballeros que van a la guerra. Sí, le escucho, José. Te iba a preguntar que entonces después de que el Papa lee la carta en Francia, ¿qué sucede? ¿Organizan un ejército? ¿Se van de una vez? ¿Cómo se dieron los hechos? Desde este momento acababa de nacer el movimiento cruzado. Acababa de nacer el movimiento cruzado. Aquellos hombres recorrieron todos los territorios cristianos en pos de unir un ejército que, ataviados con una cruz en el pecho, casi 4 años después y un sinfín de batallas, entraban en Jerusalén el día 15 de julio 1099. Es decir, que los cristianos van a entrar a Jerusalén 4 años, menos que 4 años después de la carta del Papa o después del discurso del Papa. La entrada de los cristianos a Jerusalén es una consecuencia del discurso del Papa Urbano II. Eso tiene relación con este primer mapa que tenemos en pantalla que dice Primera Cruzada. Eso tiene relación. Así es, así es. Como podemos ver aquí, se lo voy a si poner más puedes grande. amplificarla un poquito. Permíteme. Ahí, hermano. Sí, está bien. Ahí, si te quieres referir al mapa. Muy bien. Muy bien. Aquí podemos ver en azul, en amarillo y en rojo, ¿no? Bueno. El rojo, la línea roja, empieza en Toulouse. Toulouse es una ciudad en Francia. La línea amarilla empieza en París y otra arriba, en Burgos. La línea azul empieza en Bogilón. ¿Ya? Son 3 ejércitos que van a salir de Francia e Inglaterra para ir y ser todos unidos en Constantinopla para ayudar a los hermanos ortodoxos a enfrentar al ejército de los maometanos que están atacando a Constantinopla. Y como pueden ver, si los musulmanes tienen Constantinopla, de allí fácilmente pueden entrar a Europa. Es muy fácil, porque Constantinopla prácticamente está en Europa, no está en Asia, está en Europa. Entonces ellos tenían que salir a enfrentar a los maometanos en Constantinopla. Y por aquí, por ejemplo, en la línea azul, el ejército empieza en Busilán y de allí empieza a ir en Viena, en Austria, y de allí pasa por ciudades. Y también la otra línea pasa por ciudades como Génova, Roma, Bari, y de allí a Constantinopla. Y el ejército que está pasando por la línea roja, también Toulouse, León, pasan por las ciudades para tener ayuda, porque ¿qué pasa cuando pasa el ejército en una ciudad? La gente de la ciudad, la gente en los pueblos, salen a darles ayuda, darles comida, darles dinero, darles cualquier ayuda, darles ropa, porque está haciendo frío. Entonces, estos ejércitos recorrían las ciudades para pedir ayuda
Y el destino final, como se ve aquí, es Constantinopla. Es el destino final, Constantinopla. Y después de llegar a Constantinopla, también decidieron ir a Nicea. Nicea es una ciudad cristiana en el pasado, donde había el concilio de Nicea. Ahora esa ciudad de Nicea se cayó en las manos de los musulmanes. Y los musulmanes, por cierto, allá en Nicea, la iglesia donde se hizo el concilio de Nicea, porque en el mismo lugar donde se hizo el concilio de Nicea, los cristianos construyeron después una iglesia para memorizar al concilio de Nicea. Cuando entraron los musulmanes, destruyeron la iglesia y construyeron una mezquita. De allí, ¿cómo podemos ver? ¿Cuándo llegan? Ahí en el sí, dime, sí. No, que veo que en el mapa llegan a Nicea, bajan a Edesa, a Antioquía y por último a Jerusalén, y viene por años ahí. Dice Así que el es. triangulito morado es las ciudades que tomaron, o sea, tomaron esas ciudades, los cruzados, sí. Las recuperaron. Ellos llegaron a Nicea en el año 1096. Ellos empezaron en el año 1095. Llegaron a Nicea el año 1097 y después de un año fundaron un reino cristiano en Edesa y después en el mismo año fundaron otro reino cristiano en Antioquía y de allí llegaron a Jerusalén en el año 1099, es decir, 4 años después del discurso del Papa Urbano II. Y fíjense que los caballeros cruzados siempre, al principio, fundaron los reinos cristianos en las ciudades al mar, que da al mar, para que no se quedan en el desierto aislados. Fundaron reinos en las ciudades del mar para que sean más lejos, para que estén más cercanos a recibir ayuda de Europa. Para recibir la ayuda en los barcos que llegan desde Europa. Esa línea roja es el ejército cristiano con el liderazgo de Raymond de Toulouse. Y esa línea amarilla es el ejército cristiano liderado por Robert de Landis. Y esa línea azul es el ejército cristiano liderado por Godfredo de Balduino. Y por abajo hay una ciudad que se llama Brondisán, con una línea Bink, ¿ya? Es un ejército cristiano también, liderado por Bohemondo de Toronto. Bohemondo de Toronto. Es un italiano, un rey italiano que también se unió a la primera cruzada. Quiero hablar sobre las cruzadas también, que las cruzadas fueron expediciones para repetir otra vez, José, porque algunas personas se unen y olvidan qué es la cruzada, qué significa la cruzada, de qué estamos hablando. Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación maometana.
el origen de la palabra remonta a la cruz, hecha de tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en esas iniciativas. Los escritores medievales utilizan los términos cruz, ¿ya? Y cruzuré. Estoy hablando sobre porque mi hermano José siempre me dice fuentes de la historia. Fuentes de la historia, los escritores cronistas que vivieron en la misma época de las cruzadas. Para mí es el fuente más verdadero para hablar más creíble sobre las cruzadas. Claro. Yo no voy a leer a un escritor. Sí, un escritor que vive en el siglo XXI o en el siglo XX, sí, puede detallar sobre su imaginación, sus reflexiones sobre las cruzadas. Eso sí está bien también, no está malo. Pero cuando voy a leer sobre detalles, sobre quién fue Godfredo, quién fue Ricardo Magno, quién fue el Papa Urbano II, entonces tengo que leer libros escritos por personas que vivieron en esa época. Es lo más importante. También, no solo, hermanos, la palabra cruzada no solo era para los caballeros europeos que fueron al Medio Oriente para defender al cristianismo en el Medio Oriente, también para la reconquista española, las guerras emprendidas por los españoles contra los moros, los árabes, los cristianos, los musulmanes, lo siento, que invadieron a España y a Portugal. También los españoles, quienes combatieron contra los moros, también construyeron una cruzada incesante en el siglo XI hasta el siglo XV. Eso, si Dios quiere, lo estaríamos tocando en futuros programas, ¿verdad, hermano? Sí, porque es muy importante. Son 9 cruzadas, ¿verdad? Son 9. Sí, son cruzadas muy fuertes y muy importantes. Y las cruzadas al Medio Oriente ayudaron mucho a los españoles, porque en la misma época, fíjense, España es parte de Europa, ¿no? Y Portugal es parte de Europa. Los europeos, hermanos, salieron de sus países en Francia a defender a los hermanos cristianos en Turquía y en Israel, y en el Medio Oriente, y llegaron hasta Jerusalén. Y al mismo tiempo, los mahometanos están en España. ¿Cuál es más fácil para el francés? ¿Ir a España o ir más lejos a Jerusalén? Ir a España, pues. Pero en esa época no empezaba todavía la reconquista o las cruzadas en España. ¿Por qué? Porque los españoles, los cristianos en España, vivían ellos pensaban que ellos viven en paz con los musulmanes, ¿ya? Y no querían levantarse para defenderse,
para invadir otra vez a las tierras que los moros han llevado de sus antepasados. Si el pueblo mismo no se levanta para liberarse del enemigo, nadie puede ayudar. El francés, Entonces, el mismo Papa Urbano II, nunca ha llamado para una cruzada en España. Nunca ha llamado ¿Por qué? Porque la misma gente en España todavía no querían liberarse de los mahometanos. Pero sí, el Papa Urbano II llamó para una cruzada en Turquía y Jerusalén, en el Medio Oriente. Después de 2 siglos, los españoles van a tener celos de esto y van a querer liberarse de la soberanía de los mahometanos en España. Y de allí va a empezar la reconquista o la cruzada en España. ¿qué le La parece, hermanito? cruzada en España es la hija legal de las cruzadas en el Medio Oriente. ¿Qué le parece, hermanito, si dejamos la cruzada en España para el próximo video? Porque está interesantísimo. Listo. Ya como ampliarlo y profundizar, porque como me estás diciendo, es la hija de la cruzada de Medio Oriente, que es la que vimos hoy, ¿no? La toma de Constantinopla, de Jerusalén, es la cruzada de Medio Oriente, y la de España es la hija de eso, que podríamos explicarlo bien en la próxima, ¿verdad? Que no sé qué te parece. Sí, está bien, no hay problema, aunque todavía no hemos completado las cruzadas del Medio Oriente. Si quieres que dejamos las cruzadas del Medio Oriente, si quieres que la dejamos para otro. No, si falta más de Medio Oriente, entonces la seguimos en el próximo programa también. Entonces, no, primero Sí, lo primero. Sí. Si quieres, eso depende de ti, hermano, y de los espectadores. Si quieren más detalles, es que hay más detalles sobre las cruzadas del Medio Oriente. Es No, que entonces hay muchos detalles, ¿ya? tenemos entonces que seguirle un poquito más a Medio Oriente, entonces, hermano, porque sí. Está bien, listo, totalmente listo, cualquier tiempo. Sí, hermanito. ¿Qué te parece si por hoy lo dejamos así? Y nos organizamos para las... Bueno, sí. Primero agradecerle al hermano. Podemos hacer una cosa buena. Es que son 9 cruzadas en el Medio Oriente. Son 9 cruzadas. Si vamos a hablar sobre... Sí, son 9 cruzadas en el Medio Oriente, hermanos. Son 9 cruzadas, pero no todos llamaron por el Papa Urbano II. Solo la primera está llamada por el Papa Urbano II. Los seguidores del Papa Urbano II van a llamar a otras cruzadas también. ¿Por qué? Porque la primera cruzada no hizo tanto éxito, entonces necesitábamos segunda cruzada y tercera cruzada hasta la 9ª cruzada. La cruzada más importante es la primera y la tercera. En la tercera hay también Ricardo Corazón de Dios, Richard the Lionheart, Ricardo Corazón de Dios, corazón entonces podemos hacer una cosa. En la siguiente en la siguiente transmisión vamos a hablar sobre la primera y la tercera cruzada, y la primera, la segunda y tercera. Es que no podemos hablar de la tercera antes de hablar de la segunda, porque la segunda también es importante. Entonces, esto que mencionaste hoy, en la siguiente transmisión vamos a hablar sobre las primeras 3 cruzadas, y de allí vamos directamente a las cruzadas en España. Estas que mencionaste hoy, digamos, la toma de Constantinopla, es la primera. Y de Jerusalén, esa es la primera. Es la primera. Bueno. En la siguiente transmisión voy a continuar la primera y hablar sobre la segunda y la tercera.
Y de allí vamos a hablar sobre las cruzadas en España. Bueno, sí. Está genial. No, bueno, si no, pues podemos hacer después mencionar de una manera resumida las otras 6 también, ¿verdad? Pues sí sería bueno por lo menos Listo. por Podemos hacer mencionarlas. podemos dejar 20 minutos o 25 minutos al final para hacer resúmenes de las otras 6 cruzadas, de la cuarta a la novena. Así es, hermano. No, pero es Hoy vamos día entonces. hemos hablado sobre la primera cruzada y el discurso del Papa Urbano II y sobre el Papa Urbano II mismo, porque es una persona pero muy destacada en la historia de la Iglesia Católica. Buenísimo, ¿no? Estuvo buenísimo el discurso del Papa, cómo se organizó, cómo marcharon a Constantinopla y llegaron Y hasta como el Jerusalén. Papa Urbano II, la lección de hoy, hermanos, cómo describió el Papa Urbano II a los enemigos. Sí, le llamó paganos. Así es. No, bueno, primero que todo quiero, antes de retirarnos, saludar en el chat a José Humberto, a Silvia Feu, a Jóvenes Santos, a Griselda Saucedo, María Isabel Santos, Sergio Cobian, Osvaldo Carrillo, Clara Sánchez, que se incorporaron después, y a todos los que lo vayan a dar después, que den like, compartan. Estamos buenísimos porque el hermano Amado nos ha hablado aquí del Islam, nos está hablando de las cruzadas, vamos a seguir hablando de las cruzadas, porque eso fue, la guerra justa fue necesario para defender la civilización cristiana de las invasiones de los musulmanes, porque como dijo el hermano Amado en otro programa, no fuimos nosotros los que los invadimos a ellos, fueron ellos a nosotros y nos tuvimos que defender, porque si no, no habría cristianismo en Europa ni tendríamos cristianismo aquí en América, ¿cierto? Así es. Y también los hermanos en España, sin la reconquista, sin las cruzadas de España, los musulmanes iban a emigrar a América. Iban a hacer toda América con su religión, pues. En el mismo año que el año 1492, cuando el último moro fue expulsado fuera de España, es el mismo año de la salida de Columbus de España a llegar a América, a la nueva tierra. Entonces, con la bendición de Dios, vamos a hablar sobre las primeras 3 cruzadas y de allí vamos a hablar sobre las cruzadas en España, porque las cruzadas en España son pero muy importantes y muy relacionadas con la historia de las Américas. No solo las cruzadas en España no solo es importante para España o Portugal, no. Es muy relacionada con la historia de las Américas, porque quiero que cada uno de ustedes entienda una cosa muy importante. La región iberoamericana es una historia y una geografía. No piensan que las Américas están lejos de Europa y son 2 historias diferentes. No, desde el siglo XV, la isla ibérica y las Américas son una cosa. La región iberoamericana. Las mismas ideas, la misma geografía, la misma historia. Entonces, la verdad, desde el momento que vamos a hablar sobre la reconquista española, estamos hablando también de la historia de las Américas, los mismos apellidos de las personas. Van a escuchar de mí sobre las personas quienes lideraron la reconquista. Personas que llevan los mismos apellidos de los latinoamericanos. Son los antepasados de los latinoamericanos quienes lucharon en España contra
los maometanos. Eso está buenísimo. Entonces seguro se nos va a llevar 2 o 3 programas más, por lo menos, Dios, con la ayuda de Dios, ¿verdad, hermano? Dos. La siguiente y Por lo menos. después uno. Sí, dos. Está bien. No, pues hermano amado Ibrahim, que vive en Ecuador, que es de Egipto, católico, darte muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. Yo sé que vienes de trabajar, que estás cansado. Gracias por haber Sí. compartido una vez más de tu conocimiento al canal, de verdad. Gracias. Gracias, hermano. Y a los hermanitos del chat, gracias por haber compartido con nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a seguir porque esto está buenísimo. Y estén pendientes, estén atentos porque si Dios nos regala vida, el hermano amado nos va a seguir hablando de las primeras 3 cruzadas, vamos a resumir las otras, vamos a hablar de las cruzadas de España y en fin, cuántas cosas más tenga Dios para nosotros, ¿verdad? Y hay cruzadas de ahora, pero no, nosotros no los llaman cruzadas. Por ejemplo, la invasión de Inglaterra y de Francia al Medio Oriente en el siglo XIX y en el siglo XX. La verdad, eso era cruzada para ayudar a los cristianos también en el Medio Oriente. Pero los mismos franceses y los mismos ingleses no lo llaman cruzadas. Por eso yo no lo llamo cruzadas, pero y también la invasión norteamericana a Irak y a otros países, eso fue una cruzada y de parte, en parte, no en toda, en parte fue dirigida a salvar a los cristianos en el Medio Oriente. Entonces, las cruzadas siguen ocurriendo hasta este momento, pero estamos hablando de las cruzadas históricas del Medio Oriente y de España. Y también hay cruzadas del este de Europa, porque los otomanos invadieron a todo el este de Europa y en el siglo XX y en el siglo XIX se levantaron los pueblos del este de Europa para defenderse contra los maometanos otomanos. Así es, hermanito. Bueno, entonces agradecerle a mi hermano amado por su tiempo, por su conocimiento, a los hermanos del chat que den like y compartan. Gracias infinitas a Dios. Primero estaremos ampliando estos temas. Y bueno, hermanitos, sin más por el momento, pues nos despedimos, ¿verdad? Darle las gracias infinitas a Dios y sería hasta la próxima, ¿verdad, mi hermano amado? Dios te Gracias, sí, bendiga grandemente. con mucho gusto y Hasta luego, saludos a hermano. ti, José, y saludos a todos los hermanos que estaban con nosotros en el chat, tus espectadores. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos. Y sería Gracias, hermano. hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.